Bueno, se está cumpliendo un año del gobierno de Mauricio Macri. Durante todo el fin de semana se hicieron los balances, lo que hay en el haber y lo que hay en el debe. La mayoría coincide en que políticamente tuvo bastantes logros el presidente de la Nación y la gran deuda es la economía. Vamos a preguntarle a Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit. Gracias, Mariel, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, esto es así, lo que hay en la columna del debe es la economía. Sí, me parece que, bueno, era una de las expectativas mayores, ¿no? En Ujú. relación cuando asumió Mauricio Macri, digamos, la expectativa era gestión y, bueno, muchas cuestiones que estaban relacionadas con la economía. El mismo gobierno también había generado ciertas expectativas al hablar desde un principio del segundo semestre y entonces las expectativas eran aún más altas. Y bueno, y hoy la economía es lo que más preocupa, ¿no? Independientemente de que la gente siente que hubo un freno, digamos, en la inflación y que se valoran algunas cuestiones como la salida del cepo y demás, eso tiene que ver con algunos sectores en particular, pero para el común de la gente la deuda mayor o las expectativas mayores están en la economía. Ujú. Creo que lo que sí le juega a favor a Mauricio Macri es que las expectativas siguen estando ahí, es decir, nosotros cuando medimos, por ejemplo, los índices de optimismo económico, vemos que las expectativas miden 10 puntos más de lo que mide la valoración de la situación actual. Y eso es porque, bueno, las expectativas siguen estando, ¿no? Eso es importante, Eso es pero bueno, positivo. evidentemente también es una deuda por el momento. Ajá. Claro, pero sin duda, digo, es positivo digamos, todavía tiene resto el gobierno de Mauricio Sí, Macri, más allá de la desilusión que tal vez la gente esperaba que este segundo semestre realmente comenzara durante este año, por lo menos hasta el 31 de diciembre, el hecho de que no haya comenzado no les quitó la esperanza de que en algún momento exactamente. llegue. Exactamente, no le quito la esperanza, siente que en algún momento va a llegar y esas expectativas es lo que de alguna manera también le imprime dinamismo a la aprobación de gestión, ¿no? Y al resto, es decir, cuando uno mira el factor más dinámico sigue siendo la expectativa. Cosa que también es lógica, bueno, un poco por el poco tiempo, o sea, un año de gobierno tampoco es suficiente, otro poco también porque hoy no es momento de poner las expectativas en otro lado, porque además no hay elecciones, ¿no? Con lo cual la gente empieza a mirar si varía las expectativas y las pone en otro lugar en el momento en que se puede, y es cuando hay elecciones, por el Ujú. momento no lo hay. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hacen que de alguna manera las expectativas sigan estando ahí y eso ayuda y le imprime dinamismo a la aprobación de gestión. Ujú. ¿Y cómo operó la derrota del gobierno en el tema ganancias, por lo menos en la Cámara de Diputados por ahora? ¿Esto, digamos, moviliza al gobierno en algún sentido? Bueno, nosotros lo vimos reflejado de alguna manera en el índice de optimismo Ujú. político, sobre todo, que tuvo una caída de 4 puntos, ¿no? Y que bueno, las variables, digamos, que más incidieron fueron la percepción de qué eficiente puede ser el gobierno nacional con el Sí. gasto público, la principal preocupación a la hora de gobernar y los intereses particulares. Esos temas cayeron y bueno, fue una semana desde lo político complicada para el oficialismo, ¿no? Un poco por este golpe en el Congreso, después que esta coalición opositora lograra imponerse en diputados, y por otra parte también en términos políticos fue como un doble embate, ¿no? Porque por un lado se puso en duda la durabilidad de las alianzas que había conseguido el PRO, sobre todo con el propio Massa, ¿no? Y esto lo puso a Mauricio Macri en una situación incómoda. Después también el tema de los gobernadores, ¿no? Si los Sí. gobernadores realmente van a incidir para que en el Senado se pueda revertir
el avance de la ley, Ujú. y todas estas cuestiones obviamente le imprimen una debilidad política que se vio en el índice de esta semana. Que en realidad, digamos, cierra con el año con este golpe en lo político por ahora, ¿no? Habrá que ver qué pasa en el Senado, pero por ahora sí se mira lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso de la Nación, pero tal vez uno de los mayores logros de Macri durante este año fue lo que consiguió a través de la política. Sí, bueno, por eso un poco las expectativas de Macri no estaban puestas en la política, sino tal vez en la gestión, ¿no? Que era Claro, por lo que la gente lo había, y tal vez le fue le fue mejor en la política claro. que en la gestión. Nosotros hablábamos por ahí a principio de año de cómo iba a ser con el tema de la gobernabilidad en el Congreso, porque tenía minoría en ambas cámaras. Bueno, esto lo pudo ir solucionando y el acuerdo principalmente con Massa, ¿no? Durante todas las votaciones de este año le habían generado gobernabilidad, y esto de alguna manera pone en duda los dichos del presidente ponen en duda la continuidad de esa gobernabilidad que un poco garantizaba la oposición, ¿no? Ujú. Entonces esto le jugó negativamente, y además tampoco no nos olvidemos que fue una semana en la cual el humor social estuvo bastante caldeado, sobre todo en lo que fue la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, por todas las movilizaciones sociales, cortes y demás, que generaron una Sí. sensación de malestar y de dificultad en la gobernabilidad importante, ¿no? Esas Sí, no eso son cosas incide menores. también, Mariel, digo, el diciembre caliente, por llamarlo de algún modo, y el diciembre al que tanto le temen los políticos siempre. ¿El tema del humor social incide? Y sí, totalmente, ¿no? El humor social es un tema todo este diciembre que es usual, ¿no? Como vos decías, toda esta semana caldeada de diciembre con cortes, movilizaciones sociales y demás generan un humor social negativo, ¿no? Ujú, ujú. Negativo. Bien, bueno, veremos qué es lo que ocurre. A Sí, Massa, en términos generales lo que hay que decir es que el gobierno de Macri comenzó, bueno, hay que mirar un poco los números de distintas, de la misma consultora como para ver un poco la evolución. Nosotros lo teníamos en 49,7 de aprobación cuando asume, casi 50 puntos, hoy lo tenemos en 43, es decir, tuvo una pérdida de 7 puntos, pero no es una pérdida importante en función de las medidas que se tomaron. Es claro. decir, que la base sigue estando. Si nosotros miramos lo que le pasó a Cristina, por ejemplo, en el 2007 o en el 2011, que ella comenzó con mucho más apoyo del que tenía Macri, porque bueno, en el 2011 ganó con 54%, pero en una primera vuelta, en un Sí. balotaje. Entonces, la verdad que el apoyo era más fuerte, y sin embargo, a menos de 2 meses, entre el cepo, la tragedia de Once y demás, había perdido más de 20 puntos, ¿no? Ah, Entonces, mira, la verdad que la claro. pérdida no es importante si uno mira, y en el 2007 pasó algo similar con la crisis del campo. Cristina llegó a tener 15% de aprobación a los pocos meses de haber asumido. Claro. Entonces, no es una pérdida importante, Digamos, pero bueno, Macri, obviamente que es en una un año, alerta. 6 puntos con las medidas tomadas, está muy lejos de los 20, de la caída de 20 de Cristina Exactamente, en solo unos meses cuando había llegado al gobierno. exactamente. Mariel, te agradecemos mucho este contacto y bueno, esperaremos ver qué es lo que pasa en el Congreso de la Nación para ver cómo se cierra finalmente el año respecto a los objetivos y a los logros del gobierno durante este año. Gracias, Mariel. No, por favor, a ustedes, hasta Que luego. tengas buen día.